Excelente. Listo. Ok, bueno. A ver, voy a compartir pantalla para ir preparando. ¿Se ve? ¿Sí estoy compartiendo? Estoy compartiendo el archivo de... Bien. Ah, perfecto. Muy bien. Esto es lo que vamos a ver ahorita. Esta parte, excelente. Muy bien. Ahí está ya. Debería de salir aquí, claro. Ahí está. Ahí está ya. Ahí está. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a iniciar con esta parte del factorial. Factorial es una de estas herramientas que permiten simplificar operaciones, así como los exponentes permiten simplificar la multiplicación de un mismo número varias veces. El factorial lo que hace es permitir simplificar la idea de multiplicar un número entero positivo por sí mismo, todos los menores a él, hasta el 1. Por ejemplo, pues aquí espero que ya lo hayan revisado, y si no, pues rápidamente le echamos un ojito. Vean que, por ejemplo, se pone primero el número y después el símbolo de admiración. Y se nombra primero el número 2 y al final factorial. Entonces no es más que la simplificación de la multiplicación del 2, que es el número que precisamente indica dónde vamos a comenzar, y termina en el 1. Por supuesto que si hay números más grandes, por ejemplo 3 factorial, pues es 3 por 2 por 1. Siempre el orden se debe de respetar. Empiezas con el número que precisamente sirve de referencia y terminas con el 1. Y en medio, todos los enteros intermedios entre, en este caso, el 3 y el 1. Si fuera un número más grande, son todos los números entre 7, todos los números enteros positivos entre 7 y 1. ¿Sale? Ahora, alguien podría decir, oye, pero ¿por qué no pongo el resultado? Porque yo puedo hacer esto, ¿no? Sacar el resultado. Por ejemplo, 2 factorial pues es lo mismo que 2, 3 factorial es lo mismo que 6, 7 factorial, pues ya se complica un poco, ¿no? Porque hay que hacer la multiplicación de 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, lo cual ya nos genera una cantidad más grande. Nomás para que quede latente esta idea, pues vamos a hacerlo de ese factorial, 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2. Y nos da 5040. Ahora, ¿qué es conveniente? ¿Poner el resultado o poner la forma de factorial? Bueno, lo conveniente depende del contexto. A veces nos va a convenir dejar la notación de factorial. ¿Y por qué? Pues porque previsiblemente nos va a servir tener una forma simplificada
Algunas otras veces nos conviene poner el resultado, pero hay algunas otras ocasiones en que, aunque quisiera yo poner el resultado de la multiplicación, no podré. Imaginemos, por ejemplo, si yo quiero el 50 factorial. Pues el 50 factorial significa tomar al 50, multiplicarlo por el 49, por el 48 y así. Hasta el 1. ¿Y saben qué? Este número es extremadamente grande. Y encontrarlo, determinarlo, calcularlo, es muy complicado. Entonces, es importante que tener en cuenta que efectivamente a veces la notación de factorial es fundamental para que ustedes puedan entender y simplificar conceptos. Bueno, seguimos compartiendo. Y entonces, aquí hay algunos ejemplos. Aquí tenemos que hacer una consideración. La consideración especial es que 0 factorial lo vamos a asumir como 1. ¿Por qué? Porque así nos conviene. Así en matemáticas muchas teorías se generan porque para conveniencia de los cálculos es importante precisamente esta idea. ¿Ok? Entonces 0 factorial es 1. Y entonces vamos a analizar más resultados que conllevan la idea de contar. Ahora, lo que sigue, lo que vamos a aprender en esta clase es herramientas para poder ordenar y seleccionar un orden y herramientas para poder seleccionar un conjunto de elementos sin necesidad de orden. ¿Ok? Primero vamos a empezar con un resultado bien interesante que nos va a servir para resolver un montón de ejercicios cuando nos están pidiendo orden. Imagínense que ustedes tienen una cantidad, un conjunto de elementos, un conjunto de elementos que yo quiero ordenar. Y eso en la vida, pues, finalmente aparece muy seguido en nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo, pues, nada más imagínense, ¿no? Yo quiero ordenar la ropa que tengo en el closet. Yo quiero ordenar los libros que tengo en la computadora, los archivos que tengo los libros que tengo en la computadora o en mi librero, los archivos que tengo en una computadora, etcétera, ¿no? El orden es parte esencial en nuestra vida cotidiana. Bueno, entonces si yo quiero ordenar una cantidad de n objetos, el número total de formas distintas en que yo puedo ordenarlos se calcula. Muy sencillo, tomas el número de objetos y le sacas el factorial. Y esa es la fórmula. Entonces, el ejemplito. Hay 7 ensayos de Juanita Pérez. ¿Y de cuántas formas puede acomodarlos en su carpeta? Entonces, simplemente calcula 7 factorial y podemos obtener el resultado que son 5040. Aquí, como se darán cuenta, poder verificar las 5040 formas de ordenarlo pues es realmente muy complicado. ¿Se puede hacer? Sí, te tardarás mucho, pero es poco práctico. Por eso es que otra vez estos conceptos de conteo resultan ser, a pesar de que utilicemos una cantidad pequeña de datos, pueden resultar bastante grandes en resultados. Si nosotros aumentamos la cantidad de elementos que yo quiero ordenar, pues el problema y la cantidad obviamente aumenta. Digamos, por ejemplo, el ejemplo 3.
Rosendo López debe llevar el parque a 13 niños de nivel preescolar. ¿De cuántas maneras distintas puede acomodarlos en una sola fila para subir a la camioneta que los llevará al parque? Y otra vez, si uno entiende que este problema tiene que ver con orden, porque podemos, uno de los órdenes posibles y de los que usualmente en la primaria éramos parte de él, era cuando nos ordenaban o nos formaban por estaturas, ¿no? O al menos en mi caso, por estaturas, nos ponían desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Ok? Y en consecuencia, ese orden se podía calcular ahora con el factorial. ¿De cuántas maneras? Pues como podrán ver, de 13 formas, 13 factorial, y dense cuenta que a pesar de que nada más son 13 niños, 13 personas, 13, ¿cuántas formas distintas de ordenarlo se pueden hacer? 6,227 millones, 20,800 formas distintas, y únicamente con 13 niños. Es decir, que si alguien se atreviera a intentar ordenar, determinar todas las formas de ordenarlos, pues simplemente no habría espacio en su vida para poder hacerlo. Bueno, este es un resultado fundamental. Pero, ¿qué pasa si nosotros no queremos ordenar todo un conjunto de datos? Si nada más queremos una parte. ¿Ok? Esa es una pregunta que hay que responder y la responde la permutación. La permutación permite responder esta pregunta. Si yo quiero nada más de un conjunto de datos ordenar, no todos, sino una parte, la permutación me responde ese problema. Pero también hay otro problema que nos interesa resolver. ¿Y qué pasa si yo no los quiero ordenar? Si yo nada más quiero elegir. Si yo, de los 13 estudiantes, quiero elegir, digamos, 5 estudiantes. ¿Cuántas maneras, cuántas combinaciones puedo yo elegir? Entonces, lo primero que les debo de decir es que hay una diferencia notable, y la diferencia notable entre ambas es el orden. Mientras la permutación, el orden es fundamental, en la combinación no importa. Esa es la primera diferencia notable respecto a permutaciones y combinaciones, que no importa el orden. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo que vimos ayer. Vamos a retomar el ejemplo que hicimos ayer acerca de los comités. Queremos, en el comité, en el ejemplo de ayer del comité, nosotros teníamos a 6 personas que nos interesaba precisamente conocer las maneras en que yo podía elegirlos para formar ternas, ¿ok? Entonces, ahí lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, generamos una actividad y vimos cómo se podía determinar el resultado gracias a las diferentes maneras en que cada actividad, en que cada paso se podía realizar. Ahora, vamos a revisar, a contestar el mismo problema, pero desde una perspectiva distinta. ¿Cuál es? Bueno, desde la siguiente perspectiva. ¿De cuántas maneras se pueden acomodar 6 cosas si se toman de 3 en 3? Es decir, aquí suena feo. Maribel, puedes cerrar tu... Ok, otra vez.
Entonces, ¿de cuántas maneras se puede acomodar 6 cosas si se toman de 3 en 3? Ajá. Esa sería otra manera de preguntarnos cómo se resuelve el problema. Si en lugar de personas hablamos de 6 cosas, lo que en realidad estamos buscando es elegir 3 de esas 6 cosas. Ajá. O en términos de nuestro problema, de las 6 personas, nosotros nos interesa elegir solamente 3 de esas personas. ¿De cuántas maneras puedo elegirlo? Entonces, fíjense. Aquí, lo que nosotros tenemos es una tabla en donde yo planteo la siguiente idea. Si nosotros tenemos a las 6 personas del ejemplo anterior, Alicia, Benjamín, Clara, Adolfo, Edgardo y Francisco, entonces, esta primera tabla establece una forma en que yo puedo elegir a los 6. Pero en donde Alicia tiene la presidencia, Benjamín la secretaría y Clara la tesorería. ¿Ok? Es importante que aquí noten lo siguiente. Si yo animo otra vez a hacer otra terna, como aparece en la segunda columna, entonces, si se darán cuenta, la segunda columna tiene diferente, obviamente, la elección de quién es el presidente, quién es el secretario y quién es el tesorero. Entonces, son 2 ternas distintas. Ajá. Pero las vamos a considerar en estas ternas, junto con todos los demás, un orden distinto. Porque no es lo mismo que Alicia tenga la presidencia a que Benjamín tenga la presidencia. No es lo mismo que Benjamín tenga la secretaría y que aquí no la tiene. Aquí lo que quiero especificar y determinar es que si yo ordeno estas 6 personas en esta manera, por eso le puse una numeración del 1 al 6, y aquí tengo otra ordenación de las mismas 6 personas, del 1 al 6, entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿de cuántas maneras puedo ordenar así, de la manera en que yo estoy poniendo estos 2 ejemplos, a las 6 personas? Y entonces, pues el resultado que acabamos de ver nos dice, pues son 6 personas y yo quiero saber de cuántas maneras puedo ordenarlas, sería 720. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no me interesa ordenar a las 6 personas? A mí solo me interesa ordenar a las 3, de las 6 personas, ordenar de 3 en 3. Por ejemplo, que nada más me interese conocer el orden de las 3 personas que ocuparán el puesto. Por ejemplo, que el 1 le corresponda a la presidencia, el 2 a la secretaría y el 3 a la tesorería. Entonces, este es un orden. Nada más de 3 personas de un conjunto de 6 personas. Este es otro orden. Benjamín, presidencia, Alicia, secretaría y Adolfo, tesorería. Este es otro orden. ¿De cuánto? De 3 personas de un total de 6. La pregunta es, ¿de cuántas maneras lo puedo hacer? Bueno, si nosotros utilizamos el primer teorema del conteo, observamos que lo podíamos hacer de 120 formas. ¿Por qué? Pues porque el primer puesto o la primera posición son 6 posibles. La segunda son 5 y la tercera son 4. Por lo tanto, son 120 formas. Entonces, establecemos lo siguiente. Cuando yo quiero ordenar el conjunto total, es muy sencillo. Simplemente utilizo la fórmula del factor
Cuando yo quiero ordenar no todo el conjunto de elementos, sino una parte, entonces la manera en que yo tengo que realizarlo es utilizando el primer teorema del conteo. Y entonces aquí viene la conexión. El concepto de permutación va a ser un nuevo concepto que tiene que ver con orden. Primero que nada, vamos a suponer que tenemos un conjunto de n elementos. Por cuestiones operativas y de simbología, le llamé X el conjunto con n elementos. Ahora, ¿qué es una permutación de ese conjunto? Pues simplemente es una manera de ordenar a los elementos de ese conjunto. ¿Sale? Por ejemplo, si nuestro X es el conjunto de las 6 personas que contienen a Alicia, Benjamín, Clara, Adolfo, Edgardo y Francisco, es decir, estos, entonces una permutación es esta. Esta es una permutación. Si ustedes quieren saber específicamente qué es una permutación, es esto. Es una manera de ordenar a los 6 elementos. Otra permutación, pues es otra manera de ordenar a los 6 elementos. Entonces, otra permutación de esos 6 elementos, de ese conjunto, pues es esta. Ahí está. Son 2 permutaciones, así se les llama, o 2 ordenaciones de un conjunto de 6 elementos. Pero, de pronto uno dice, y cuando yo no quiero ordenar a todos los elementos de un conjunto, sino yo quiero una cantidad menor, entonces le llamo R permutación, donde R es un número menor al total de elementos. Y dice, es una ordenación de un subconjunto de X elementos. Entonces, aquí aparece el siguiente ejemplo. Yo tengo el mismo conjunto de 6 elementos, entonces voy a construir las 3 permutaciones. ¿Y qué son las 3 permutaciones? Las 3 permutaciones son, del conjunto de 6 elementos, ordeno nada más a 3. Ejemplo, este ejemplo. Esta es una 3 permutación. ¿Por qué? Porque tomé 3 elementos y los ordené. ¿Hay más 3 permutaciones? Sí, aquí está la otra. La otra 6 permutaciones, la otra 3 permutaciones es esta. Esta que está aquí. Agarré otra vez de un conjunto de 6 elementos, agarré 3 y los ordené. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué nos interesa de las permutaciones en general y de las R permutaciones? Lo que nos interesa saber ahora es una manera de contarlas. La primera pregunta que uno se hace para las permutaciones totales es, ¿cuántas hay? La respuesta es esta. 720 permutaciones de todos los elementos. La segunda pregunta, ¿cuántas 3 permutaciones hay? 120 3 permutaciones. Y entonces, la pregunta obligada es, ¿hay fórmulas para calcular las permutaciones totales? Sí. Esta ya la sabemos. ¿Cuál es? Pues simplemente tomamos el total de elementos y sacamos el factorial. Y para las R permutaciones, bueno, podemos sacarla con el primer teorema del conteo, pero hay una fórmula que nos va a servir para poder calcular sin ningún problema. ¿Cuál es la fórmula? Acá abajo aparece y les presento a la fórmula de las permutaciones. Entonces, aquí está, la subrayo para que esta es nuestra formulita para las permutaciones. Este es el símbolo. Empezamos con la P, que significa permutación,
N representa el total. N representa el total de elementos y R representa el número de elementos del subconjunto que queremos ordenar. Ajá. Por ejemplo, para el caso de las 3 permutaciones, aquí está el ejemplito. ¿Ok? El ejemplito para las 6 permutaciones es este. Observen que aparece la P. El total de elementos es 6 y el subconjunto que yo quiero es de 3 elementos, por lo tanto aparece el 3. Hay varias maneras en que ustedes lo pueden encontrar en la literatura, en los libros, en los videos, incluso profesores utilizan diferentes fórmulas. Hay algunos que vienen de esta manera. Una P en medio, la N al principio y la R al final de la P, o también en esta anotación. ¿Sale? La P y abajo la R y arriba la N. Entonces, son 3 formas en que se utilizan, en que pueden encontrarlas. De hecho, vamos a ver que, y de hecho les voy a usar, encontrarlo en la calculadora. En las calculadoras científicas aparece con la opción de esta segunda opción. La del medio. Ajá. Digo, más adelante vamos a revisarla. Les voy a enseñar dónde encontrar en la calculadora y cómo utilizarla. Bueno, ahora bien, pues ya entendí. Así es como se saca la fórmula. Esta es la anotación. Pero, ¿cómo es la fórmula? Yo no estoy dando la fórmula, simplemente estoy dando la anotación. Bueno, pues aquí va la fórmula. Si ustedes quieren calcular las R permutaciones de un conjunto de N elementos, entonces la fórmula inicial es esta. Tomas al total y lo vas multiplicando por el número, le vas disminuyendo una unidad de una unidad en una para poder llegar hasta el número R que tú ya debes de tener sumándole 1. Ahora, si bien es cierto, es práctica esta fórmula, es muy poco utilizada. Entonces, existe otra fórmula que es la más común y la más utilizada. ¿Cuál es esta fórmula? Pues la que acabo de subrayar. Y ¿qué dice? Pues dice, si tú quieres sacar las R permutaciones de un conjunto de N elementos, simplemente tienes que hacer una división. Tienes que tomar el factorial del total de elementos y después tienes que restar al total de elementos el número R de las R permutaciones y el resultado te va a salir, le tienes que sacar su factorial. Ya cuando tengas todo eso, simplemente divide. Entonces, vamos a ver ejemplos. Vamos a sacar las de nuestro ejemplo del ejercicio de 6 elementos. Yo tengo un conjunto de 6 personas y quiero conocer y quiero saber cuántas 3 permutaciones tengo. ¿Sale? Entonces, vamos a utilizar la fórmula. Por un lado, n vale 6. Recuerden que el primer número representa a n, el segundo número representa a r. Entonces, pongo el primer número y le saco su factorial. Después, en el denominador voy a restar a 6, le resto 3.
y saco su factorial. ¿Ok? Entonces arriba lo que tengo es lo siguiente. Recomendación. Dejen el factorial indicado antes de calcularlo. Abajo, 6 menos 3 es 3 factorial. 6 menos 3 es 3, por lo tanto quedaría 3 factorial. Tengan mucho cuidado. Aquí, usualmente, primero se hace la resta y después se calcula el factorial. Ahora, recomendación, truco. Pongan mucha atención porque esto... perdón. Ahí está. Es muy común. No calculen el factorial. Es probablemente más, es seguro, no probable, es seguro que el resultado salga de una mejor manera haciendo lo siguiente. ¿Ok? A ver, aquí está. Estoy borrando. Fíjense. 6 factorial, ¿quién es? ¿N? Sí, es n, pero... Maldita sea, hoy la tecnología no está de mi lado. Quiero borrar y no puedo. Quiero pintar, bueno, a ver, ahí está. Bueno, miren, y ahora lo pone arriba. ¿Por qué? ¿Por qué lo pone arriba? A ver, ahí está. Ya está. Bueno, a ver, vamos a moverlo aquí. Y fíjense, 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y 3 factorial es 3 por 2 por 1. ¿Ok? Entonces, aquí un truco que les puede ayudar para no hacer los cálculos completos, de sacar primero el factorial de uno y luego el factorial del otro y después hacer la división, es simplificar. Sobre todo si estamos considerando que en un futuro examen del GMAT, lo que va a suceder es que no les van a permitir usar calculadora. Entonces, los exámenes del GMAT están diseñados para que ustedes, sin calculadora, puedan obtener los resultados, utilizando precisamente estos trucos. Ahora, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría aquí 6 por 5 por 4 por 1 entre 1 factorial. Alguien puede decir, pues cancélalo también. Sí, de hecho lo pude haber cancelado y quedaría nada más así. Entonces quedaría 6 por 5 por 4, lo cual ya es más fácil calcular. Sería 6 por 5, sería 30 por 4, 120. Entonces, esa es la manera en que se calculan las R permutaciones. Aquí hay más ejemplos donde ustedes pueden revisarlo. Ajá. Por ejemplo, las 0,35 permutaciones o las 12 permutaciones de un conjunto de 18. ¿Ok? Ahora, elementos para cómo sé cuándo voy a utilizar las permutaciones. Primero, cuando el problema me indica que tengo que ordenar, donde el orden es importante. Y dos, que no se permiten las repeticiones. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 7. ¿Cuántos números de 3 dígitos no se repiten, que no se repiten? Aquí está la primera restricción. Pueden escribirse con los dígitos del conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que me está diciendo básicamente es de cuántas maneras puedo tener o cuántas 3 permutaciones tengo en un conjunto de 6.
Y si aún no se entiende, bueno, entonces lo que les recomiendo siempre es tratar de buscar ejemplitos para ver qué es lo que nos piden. Me están pidiendo números de 3 dígitos. Ah, bueno, pues este es un número de 3 dígitos. 3, 4 y 5. El 345. Ese es un número de 3 dígitos. Otro número de 3 dígitos, pues sería el 456. Otro número de 3 dígitos, 678. Estos son números de 3 dígitos donde solo estoy utilizando estos 6 números. Entonces, la pregunta que me están haciendo es, ¿cuántos números de 3 dígitos se pueden construir con el conjunto de estos 6 números? Eso es básicamente lo que me están pidiendo. Ahora, ¿cómo sé que tengo que usar permutaciones? Bueno, tengo que usar permutaciones porque el orden importa. No es lo mismo tener el 345 que el 354. Por supuesto que nosotros sabemos que este número y este número son distintos. Por lo tanto, el orden es fundamental. Si yo cambio el orden de dos de los números de un primer número de 3 dígitos, pues ya tengo otro número y lo tengo que contar. Por lo tanto, el orden es importante. Entonces, tengan mucho cuidado, porque ahorita que veamos combinaciones se van a dar cuenta lo diferente que es. Ahí el orden no va a importar, acá sí. Bueno, si ya se entiende eso, bueno, y además dice que no se repiten, por lo tanto, debo de excluir de aquí el 334. Este no se va a contar. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que no se repitan los dígitos. Entonces, ¿cómo se responde? Ya sé que es una permutación y que me están pidiendo de un conjunto de 6, me están pidiendo las 3 permutaciones. Entonces, pues, utilizo mi fórmula y yo sé entonces que en total son 120. Bueno, pero ¿qué pasa si a mí no me interesa el orden? Si el problema, pero en realidad, no depende de si tenemos o no los números, los elementos ordenados a la hora de elegirlos. Entonces, si el orden no es importante a la hora de seleccionarlos, entonces, las combinaciones, nuevo nombre en el contexto matemático, combinaciones, son la mejor herramienta para contar el número de dichas selecciones. Vamos a ver la definición y a mostrar la notación. Otra vez, yo tengo un conjunto de n elementos. A ese conjunto, para cuestiones informativas, le llamo X, y a los n elementos los etiqueto como X1, X2 hasta Xn. Ahora, imagínense que a mí me interesaría seleccionar no todos los elementos de un conjunto, sino una parte de los elementos del conjunto. Así como seleccionamos 3 personas de un conjunto de 6 personas en el ejemplo del día anterior, pues es exactamente lo mismo. Yo no quiero elegir a las 6 personas, yo solo quiero elegir 6. Bueno, en este conjunto de n elementos quiero elegir solamente R. Entonces ese también le llamaré una R combinación. ¿Y qué es? Pues es una selección no ordenada de R elementos de X. Para términos operativos, como el conjunto es de elementos, tiene n, pues entonces un conjunto de menos elementos se le llama subconjunto. Bueno. Ahora, notación. Primero vamos a aprender cómo se va a escribir esa idea. Lo que me interesa es conocer cuántas R's combinaciones hay. La manera en que se simboliza es de estas 3 formas.
vean que el protagonista principal es la C. ¿Por qué C? Pues para diferenciarlo de permutación y para indicar que ahora quiero calcular combinaciones. Otra vez, aparece primero el número total del conjunto, N, y después aparece R, que es el número total de elementos que yo quiero nada más elegir de un conjunto de N elementos. Y las otras dos notaciones, pues aparece precisamente lo mismo. Aquí me faltó poner aquí una R en el apunte. Aquí debería ir una R. ¿Ok? Bueno, esa es la notación. Y ahora, fórmula para poder calcularla. Las R combinaciones. Y aquí está. No está de más decirles que hay que aprenderse tanto esta fórmula como la de las permutaciones. Vean la diferencia. Es n factorial, arriba, abajo es n menos r factorial, pero al final voy a multiplicarlo por r factorial. Voy a poner al lado la fórmula de permutación para que noten la diferencia. Arriba es n factorial y abajo es n menos r factorial. La diferencia entre las combinaciones y las permutaciones es que abajo, en la fórmula, vamos a tener que sacar de las combinaciones el factorial del número r. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver la fórmula. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Sale? Ok. Profe, ¿Qué pasó? me voy a salir tantito porque no se ve nada en mi pantalla. Ok. A ver, no me tardo. Bueno, 8. Determina el número de 1 combinaciones y 2 combinaciones y 3 combinaciones de este conjuntito. Ajá. Y verifica con la fórmula si el número corresponde a las combinaciones encontradas. ¿Ok? Bueno. A ver. Entonces, para entender qué es una combinación, voy a explicar este ejemplo. Ya expliqué que era una permutación y cómo se ven las permutaciones. Ahora, ¿cómo se ven las combinaciones? Bueno, mi conjunto original tiene 3 elementos, A, B y C. Ahora, ¿qué es una combinación? Bueno, pues es tomar un elemento de este conjunto y ya. Entonces, yo tomo un elemento de ese conjunto y entonces lo pongo así. Y esta es una combinación. ¿Sale? Las combinaciones, pues básicamente es lo que hacen la gente que vende en los mercados. Ajá. Prepara sus bolsitas de aguacates, de jitomates, en algunas poblaciones, así es muy común. Ajá. Entonces, una combinación pues, significa que en una bolsa van a poner un producto, por ejemplo, un aguacate. 2 combinaciones sería tomar 2 aguacates. 3 combinaciones sería 3 aguacates y ponerlos, por ejemplo, en una bolsa. Vean que como hay 3 elementos, entonces tengo 3 elementos que tengo que guardar en una bolsita, en un conjunto. Por eso entonces, aquí decimos que hay 3, 1 combinaciones. ¿Sale? Es decir, ya me di cuenta que hay 3 maneras en que yo puedo elegir a los 3 elementos de un conjunto, del conjunto X. Aquí están. Ahora, 2 combinaciones. Bueno, pues 2 combinaciones me están pidiendo que yo elija 2 elementos sin importar el orden de el conjunto que tiene 3. Entonces,
Estas son. El conjunto que contiene al A y al B, el conjunto que contiene al A y al C, y el conjunto que contiene al B y al C. Y alguien se podría preguntar, oye, pero no falta el conjunto que contiene a B y a A. Y la respuesta es no. En las combinaciones, el orden no me importa. Por lo tanto, nosotros, en la preparatoria, cuando les enseñamos conjuntos, les decimos que un conjunto contiene elementos y los elementos no importa en qué orden están. Si están desordenados, pues resulta que los conjuntos son iguales. Si tienen los mismos elementos, aunque estén desordenados, representan el mismo conjunto. Entonces aquí, para cuestiones de conteo, el conjunto que contiene al B y después al A, y el conjunto que contiene al A y después al B, representan el mismo. Por eso no los voy a contar doble. Entonces, los únicos dos combinaciones son estas tres opciones. Entonces, tengo dos combinaciones. Profe, y en la permutación sí se pueden con ¿cómo se dice? ¿Sí? Poner el mismo dato. Claro, Por ejemplo, ahorita. Sí, te escucho. ok, que aquí fuera AA o BB o CC. Ah, no. Qué buena pregunta, Marco. Por ejemplo, dice Marco, pues sí, ¿por qué no ponemos AA? Bueno, porque otra vez en conjuntos, el AA, cuando un conjunto tiene dos datos iguales, entonces es igual al conjunto que solo tiene el dato. Nosotros, cuando les enseñamos conjuntos, les decimos en la prepa, oigan muchachos, debemos asumir, es un acuerdo que debemos de tener en que los conjuntos que vamos a estudiar matemáticamente, pues en realidad omiten el caso en que los elementos se repitan. Si se repiten, vamos a considerar solo uno de ellos. De tal suerte que los conjuntos que contengan un dato que se repita, pues nada más lo consideraremos una vez. Entonces, en este caso, en el caso de las combinaciones, pues si tú no puedes elegir dos veces o tres veces el mismo elemento. Solo tienes que tomarlo una vez. No sé si eso era lo que estabas preguntando. Sí, exactamente eso, profe, gracias. Perfecto, ok. Bueno, y tres combinaciones. ¿De cuántas maneras puedo elegir de un conjunto de tres elementos? Pues nada más de una. ¿Cuál? Pues esta. ¿No? Aquí solo tengo tres combinaciones. Entonces, para terminar esta idea de este ejemplo, ¿qué son las combinaciones? Las combinaciones son estos conjuntitos, estos. Estos son las combinaciones. Cuando se habla de combinaciones, estamos hablando de conjuntos, que son pedazos o subconjuntos de un conjunto más grande que debemos de tener como referencia. ¿Sale? Por ejemplo, la gente que se dedica a vender verdura, imagínense, compra una caja de aguacate y lo que hace es combinaciones, es decir, genera pequeñas bolsitas donde coloca, por ejemplo, 3 aguacates. Entonces, la manera en que va a colocar los aguacates en la bolsa, pues no es importante para el vendedor. Simplemente elige los 3 y los coloca ahí. Entonces, en términos que uno pudiera hacer una comparación en la vida real, esas bolsitas de 3 aguacates son 3 combinaciones. ¿De qué conjunto? Pues de la caja donde están todos los aguacates. ¿Sí se entiende? Y entonces, lo que nos interesa saber es conocer cuántas de esas 3 combinaciones puedo obtener de ese conjunto. Bueno. Ahora bien, por cuestiones
de ejemplo y para que ustedes comparen, cotejen. Si esas son las tres combinaciones, ¿cuáles serían las tres permutaciones de ese mismo conjunto? Pues ya que tengo ese conjunto, pues ahora, ¿cuáles serían las tres permutaciones? Entonces aquí voy a poner permutaciones. Y aquí voy a empezar con las 1 permutación. ¿Qué dijimos que eran las permutaciones? Tomamos de un conjunto sus elementos y los ordenamos. Ahora, una 1 permutación significa, tomo un elemento y lo ordeno. Pues, ¿de cuántas maneras puedo hacer eso? Pues tomo el A y ya. Pues es la única manera en que se puede ordenar. Cuando solo hay un elemento, parece que no tiene sentido eso de ordenar. Solo tienes un elemento, ¿qué voy a ordenar? Pues nada, ¿no? La otra 1 permutación sería el elemento B y la otra 1 permutación sería el elemento C. Bueno, se pone interesante cuando ya tengo dos, quiero conocer las dos permutaciones. ¿Cuáles serían? Pues debo de tomar dos arreglos, dos elementos y tengo que ordenarlos. Entonces, aquí está una 2 permutación. Tomo dos elementos, el A y el B, y los ordeno de esta manera. Esa es una 2 permutación. Y vean la diferencia. Aquí no lo pongo entre corchetes porque en realidad aquí este no es un conjunto. Es una forma en que yo estoy ordenando a la letra A y a B. Y aquí, en la combinación, como no me importa el orden, entonces pues, nada más pongo los elementos indicando, ahí están la elección de dos elementos de un conjunto más grande en donde el orden no me importa. Esa es la diferencia también de notación. Ahora, ¿cuáles otras dos permutaciones hay? Aquí sí se acepta la BA. ¿Por qué? Porque el orden sí es fundamental. No es lo mismo tener A y B en ese orden que B, A. ¿Cuáles son las otras? Pues AC, CA, BC y CB. Y para terminar, ¿cuáles son las tres permutaciones? Pues una de ellas tendría que ser A, B, C. Otra de ellas tendría que ser A, C, B. Otra de ellas tendría que ser B, A, C. Otra de ellas tendría que ser B, C, A. Y nos faltan dos, C, A, B y C, B, A. Entonces, confronto combinaciones y permutaciones para que entiendan la diferencia. Y también ustedes puedan identificar qué es una combinación cuando se les pida y qué es una permutación cuando se les pida. Ahora, ¿qué otra conclusión podemos sacar aquí? ¿Dónde hay más? ¿Hay más combinaciones o hay más permutaciones en un conjunto? Aquí para el primero, obtuvimos número de 1 combinaciones, 3. Número de 2 combinaciones, 3. Número de 3 combinaciones, 1. Contemos ahora del otro lado. Número de 1 permutaciones, 3. Aquí, al menos, coinciden las combinaciones y las permutaciones. Pero, cuando hablamos de 2 permutaciones, ya nos dimos cuenta que aquí hay 6. En contraste con las 2 combinaciones.
Y finalizamos. ¿Cuántas 3 permutaciones hay? Hay 6, mientras que solo hay una 3 combinación. Por lo tanto, una conclusión que podemos sacar de este ejemplito, es razonamiento inductivo, a partir de este caso particular, podemos deducir una regla. Siempre habrá más permutaciones que combinaciones. Es decir, el número de permutaciones, de R permutaciones de un conjunto de N elementos, siempre va a ser mayor o igual que el conjunto de combinaciones, de R combinaciones de N elementos. Eso siempre habrá. Bueno, muchachos, hasta aquí, ¿dudas o preguntas? No, profe, todo bien. Es fundamental estos conceptos porque pues de inicio vienen en un examen del MIMAN, de inicio, y de manera inmediata pues se verán en el examen en los ejercicios que les deje y por supuesto en el examen que vendrá. Y pues finalmente es algo que uno debe de tener en la vida, saber contar. Bueno, aquí algunos ejemplos de cómo se utilizan las fórmulas, ya les di. Para el ejemplo de las combinaciones, pues aquí aparecen ya las formulitas utilizadas, que son los mismos resultados que obtenemos ahí arriba. Las 1 combinaciones son 3. Nosotros ya las observamos que efectivamente son 3. Las 2 combinaciones de un conjunto de 3, pues también son 3. Y las 3 combinaciones de un conjunto de 3 elementos, pues es 1. Ajá, entonces lo hicimos de manera visual, vimos cuáles eran las combinaciones y aquí es utilizando las fórmulas. Ahora, no siempre se puede hacer eso. Si tenemos un conjunto de elementos más grande, pues ya es muy difícil visualizarlo. Si yo les dijera cuáles son las 5 combinaciones de un conjunto de 50 elementos, pues ya es muy complicado poder poner todas las combinaciones. Por eso es importante las fórmulas, porque las fórmulas me permiten obtener resultados cuando yo no puedo de manera empírica mostrar todas las posibles opciones que se tienen a la hora de contar. Aquí también les hago la observación que ya les había mencionado, las combinaciones, el orden no importa, por lo tanto la manera en que yo ordeno un conjunto de elementos que tengan los mismos elementos no se cuenta 3 veces, en el caso de este ejercicio, de este ejemplo, se cuenta solo una. ¿Ok? Ahora, el ejemplo 9. Comité de 6 personas. Si tenemos un comité de 6 personas con el que hemos trabajado, determina cuántos comités se pueden formar sin importar qué puesto tenga. Ahora, aquí hay un error también. Le falta algo. Le falta. Determina cuántos comités de 3 personas se pueden formar sin importar qué puesto tengan. ¿Ok? Esa sería la pregunta, que es básicamente la que respondimos la clase pasada, en nuestro inciso A. ¿Se acuerdan? Es exactamente la misma pregunta, nada más que ahí la resolvimos con la herramienta primer teorema del conteo. Aquí, la misma pregunta se puede resolver utilizando combinaciones. ¿Y por qué de inmediato combinaciones? Porque aquí dice, no importa el puesto que tengan. Entonces, si me dicen, no importa qué puesto tengan, entonces el orden no es importante. Y si el orden no es importante, entonces no necesito usar permutación, necesito usar combinación. Entonces, básicamente lo que nos piden es, ¿cuántos subconjuntos de 3 puedo formar en un conjunto de 6 personas? Y aquí está. Aquí está la fórmula, las 3 combinaciones de 6. Vean cómo pongo el 6 factorial arriba,
después resto 6 menos 3, saco su factorial y al final, no se les olvide multiplicar por el factorial de R, que en este caso es 3. Recuerden también la estrategia, primero hago la resta y después multiplico, perdón, y después saco el factorial. Y ahora, truco. Uno puede directamente sacar los factoriales y luego dividir, pero a veces es preferible hacer esta parte de desarrollar el factorial y ver qué se puede cancelar. ¿Sale? 3 por 2 por 1 representa el primer 3 factorial y 3 por 2 por 1 representa el segundo despliegue del factorial. Ahora, como ustedes podrán observar, se pueden cancelar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, este 3 con este 3 que está aquí, este 2 con este 2, este 1 con este 1, y ya nada más queda 6 por 5 por 4, que es lo que aparece aquí arriba, y acá nada más queda el 2, queda el 1 y queda el 3, que es lo que aparece aquí. Y ya es mucho más fácil sacar esta operación. ¿Sí se dieron cuenta que ya no hubo necesidad de hacer una operación tan grande? Esa es una de las ventajas de este truco y que les recomiendo utilizar y que a la postre, en un examen del GMAT, sin calculadora, pues van a tener que utilizar. Entonces, pues ya También es se más puede fácil. eliminar el 3, el 2 y el 1, ¿no? Y ¿Eh? que Sí, también se puede eliminar el 3, el 2 y el 1 y que nada fue lo más que se hicimos. multiplica. Sí, que fue lo que hicimos, ¿no? O sea, vaya, o sea, lo que tú dices es, ay, pero pues, ¿por qué no rápidamente hiciste esto, no? Sí, o sea, en realidad yo nada más lo hice este con este con este y este con este. Es lo que tú dices, ¿no? Pues sí, sí, pues eso fue lo que hicimos, nada más que yo lo hice con números, con el otro 3. En lugar de utilizar este 3, pues utilicé este otro, ¿no? También para decirles, pues no se preocupen dónde se encuentra el número que van a eliminar. Si se repite arriba y abajo, pues eliminen. ¿Ok? Y bueno. Y si ustedes revisan el apunte de ayer, 20 fue el número de ternas que se podían realizar en un conjunto de 6 personas. 20. Sin importar el puesto que se tenga. Obvio, aquí es fundamental, no importa el orden que se tenga. Si ya hay un orden en donde se tenga, entonces lo que sí tengo son que usar es combinaciones. ¿Ok? Bueno, ¿dudas o preguntas? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, ya me seguí de corrido, obviamente, digo, espero que hayan entendido, no se los comuniqué, pero lo del descanso, digo, como entramos 1 hora tarde, bueno, finalmente pues ya no va a haber descanso, ya nos vamos de corrido para terminar esta parte de permutaciones y combinaciones. Bueno, ejemplos muy comunes y que aparecen muy seguido en preguntas de examen. Problema de las cartas. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejercicio, un ejemplo de las cartas para ver cómo se trabaja con esta idea, este ejemplo de las cartas. Primero que nada, usualmente se toma una carta que le llaman algunos de póker o inglesa y que tiene 52 cartas. Obviamente está dividido en colores o en figuras, el corazón, el diamante, el trébol y el, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Bueno, finalmente son las picas, ¿no? Exacto, ándale. Ok, entonces, finalmente, la numeración hace que se tengan 13 cartas. Se empieza desde el as
que sería nuestro 1, va la numeración de 1 a un 1 hasta llegar al 10. Después, el gancho o el joto, como le llaman algunos, sería nuestro 11, la reina sería como nuestro 12 y el rey sería como nuestro 13. ¿Ok? Los que saben jugar, bueno, saben quién es más grande que quién y cómo y hay diferentes formas de ganar una partida de póker. Bueno, eso no nos interesa la manera en que están distribuidas y el conteo, que son 13 en total. 13 para cada figura y en total dan 52 cartas. Ahora, en el contexto del juego, con las cartas, se le llama mano a un conjunto de varias cartas. Por ejemplo, una mano de dos cartas significa 2 cartas de las 52. Una mano de 3 cartas, pues es un conjunto de 3 cartitas, etc. Usualmente en el Texas Hold'em, en el póker que se llama la modalidad Texas Hold'em, utilizan 5 cartas. Las manos son de 5 cartas. ¿Ok? Bueno, entonces, la pregunta, ¿cuántas manos diferentes de 5 cartas se pueden formar? Entonces, lo que me están diciendo es que tengo que elegir de las 52 cartas, 5 cartas nada más. Primera pregunta, ¿el orden es importante aquí? ¿El problema está condicionado a que estemos ordenando las 5 cartas? No. Pues no, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo 5 cartas, entonces una mano de 5 cartas que yo debo de contar, de las que ando buscando, podría ser esta. Digamos que tengo los 4 ases y un rey. ¿Sale? Ok. Entonces, esta es una mano. Y digamos que este es de corazones. Y aquí están los de los otros 4 colores. Ahora, esta la contaría como una mano de 5 cartas, pero si yo vuelvo a tener estas mismas 5 cartas, pero en lugar de que yo las tenga como en la primera ocasión, la primera mano, la tengo así. Entonces, les pregunto, ¿esta segunda mano de 5 cartas contaría como una mano diferente a la primera? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema no me está diciendo lo determinante que es el orden. Lo único que me pide es que sean diferentes. Cuando hablan de diferentes, significa que sean diferentes cartas. Ajá, no en diferente orden. Por lo tanto, estas 2 maneras en que yo he colocado las mismas cartas no deben contarse como 2, sino solo deben contarse como 1. Eso es lo que quiero que se entienda. Entonces, la herramienta que yo debo de utilizar, ¿cuál debería de ser? ¿Permutación o combinación? Pues tendría que ser combinación, porque la combinación, es una herramienta para contar, pero en donde no me exige el orden de lo que quiero contar. Quiero contar cuántas manos de 5 cartas hay en una baraja de 52 cartas. Entonces, mi N son 52. ¿Por qué 52? Porque es el conjunto de todas las cartas, de todos los elementos que quiero elegir. De esas 52 cartas, ¿cuántas quiero elegir? Solamente 5. quiero elegir 5 y quiero contar todas esas manos. Y como el orden no me importa, pues entonces con esto añado la C de combinación. Entonces, recuerdo mi fórmula y la fórmula es n factorial, que en este caso es 52 factorial, sobre n
menos R factorial, es decir, 52 menos 5 factorial, por R factorial, que en este caso es 5. Para efectos de la fórmula, por si no lo han notado, N es 52, que es el total de elementos del conjunto, y R es 5. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Si entendieron eso, pues ya lo demás simplemente es calcular el resultado. Aquí otro truco. Cuando el número es muy grande, pongan algunos 2 o 3 números al inicio y los últimos al final. Los 3 puntitos en matemáticas significa que el conteo sigue, nada más que no pongo todos. Y abajo pongo, en este caso, 52 menos 5 sería 47. 47 factorial por 5 factorial. ¿Ok? Bueno. Y aquí va el gran truco. Otro truco más para hacer el cálculo. A ver si están de acuerdo conmigo. 52 factorial se puede ver como 52 por 51 por 50 por... de hecho, no me va a alcanzar, lo voy a borrar aquí. Y lo voy a hacer aquí. Aquí arriba. Ahí está. Ahora sí, fíjense lo que voy a hacer. $49, 48, 47, 46 y así sigo hasta 3 por 2 por 1. ¿Ok? Bueno, pongan mucha atención. Fíjense. Estarán de acuerdo conmigo, y espero que lo estén, que si yo nada más me fijo en esta parte de la multiplicación, desde 47 hasta 1, pues aquí tengo 47 por 46 por 45 por 44. No aparecen esos, pero bueno, ya les expliqué por qué no aparecen. Hasta 3 por 2 por 1. ¿A poco no? Esto yo lo puedo transformar, cambiar por 47 factorial. Porque en realidad es eso, ¿no, muchachos? Esto que está aquí es 47 factorial. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Si queda claro eso, entonces, pues ya es muy sencillo encontrar la solución final. ¿Por qué? Porque miren, en lugar de hacer una mega multiplicación, esto nada más quedaría así. Me quedaría 52 por 51 por 50 por 49 por 48 por 47 factorial entre 47 factorial por 5 factorial. Y finalmente 47 factorial es un número. ¿Qué número? No lo sé, pero es un número grandísimo. Entonces yo lo puedo cancelar. ¿Por qué? Porque arriba está 47 factorial y abajo también. Y se están multiplicando. Entonces, básicamente lo que yo tengo que calcular es nada más. ¿Qué cosa? Tengo que calcular 52 por 51 por 50 por 49 por 48 entre ¿cuánto? Entre 5 factorial. Que ya es mucho menor a la primera multiplicación que teníamos, la de arriba entre la de abajo. ¿Ok? Y se pueden hacer
más cancelaciones para que la multiplicación sea más sencilla. Se las voy a enseñar porque, como les he mencionado reiterativamente, uno no va a tener la calculadora a la disposición, y yo sé que muchos de ustedes van a hacer un examen del GMAT, entonces tienen que aprenderse esa estrategia. Entonces hay cosas que se pueden cancelar. De inicio, el 5 factorial me genera lo siguiente: 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Qué puedo cancelar rápidamente aquí? Pues miren, si yo multiplico 5 por 2, me da 10. Con el 50 puedo cancelar el 0 y me quedaría un 5 nada más. ¿Qué significa eso? Pues que quedaría así. Yo puedo eliminar este 5, puedo eliminar este 2 y puedo eliminar este 0. Y ya con eso, ya mi multiplicación ya es más sencilla. Después, el 48. El 48 es 12 por 4. Entonces, puedo eliminar esto y poner 12 por 4. Pero hay un 4 acá abajo, entonces lo puedo cancelar. ¿Y entonces qué me quedaría? Pues me quedaría nada más. Este y este. El 3 y el 1. 3 por 1 es 3. Entonces también puedo cancelar. ¿Qué más puedo cancelar? Pues el 12 se puede ver como 4 por 3. Entonces, yo puedo aquí colocarlo y poner, mira, pues esto es 4 por 3. Y puedo cancelar el 3. Y el 1, pues el 1. Cualquier cosa entre 1, pues se va. Entonces, ya nada más multiplicaría el resultado que yo podría obtener, se sacaría haciendo esta multiplicación. Nada más. Digo, ahorita lo hice de una manera muy lenta, pues para afinar los detalles y que ustedes entendieran. Ya cuando uno está en la práctica, pues uno tiene que hacer esto rapidísimo. Y bueno, si uno hace esta multiplicación, pues nos da como resultado esto. 2.598.960. Es decir, en términos del ejemplo, hay 2.598.960 manos posibles de 5 cartas en una baraja de 52 cartas. ¿Dudas o preguntas, comentarios? No, profe. Excelente. Excelente. ¿Qué pasó? ¿En el GMAT te dejan tener hojas o todo es mental? Sí, te dejan tener hojas, pero nada más. O sea, un lápiz, una hoja, pero no te dejan usar calculadora. Son cubículos separados en el lugar en donde todo está súper controlado. Revisan, bueno, no investigaron eso, porque ninguno de los equipos lo dijo en su momento, pero los controles de seguridad son impresionantes. Si llegas, revisan tus lentes, debes tener una justificación médica para poder usar lentes. Lo único que revisan obviamente todo lo que vas a utilizar en lápiz, o la pluma, o las hojas que vas a utilizar, y nada más. Y si tú hablas con otra persona, te suspenden el examen. Si tú intentas visualizar lo que otra persona está haciendo a tu lado, aunque estén separados, también te suspenden el examen. O sea, los controles, el rigor es extremadamente alto. Por eso es que hay muy pocos centros especializados en la aplicación del examen del GMAT. Obviamente te tienes que identificar, tienes que decir con qué identificación tú te vas
vas a asegurar que eres la persona que va a aplicar, que va a hacer el examen. Sí, nosotros, y más ahorita a distancia, pues somos muy light. Pero ya en el momento en que ustedes hagan un examen del GMAT, sí, las condiciones son extremas. O sea, hacer un examen del GMAT no es algo que le pueda recomendar a alguna persona que tenga problemas de ansiedad o que no haya trabajado esa parte en donde se ponga nervioso con los exámenes, porque seguramente habrán escuchado de alguien o ustedes lo sabrán por experiencia propia, que les cuesta mucho problema concentrarse en un examen escrito. Bueno, el examen del GMAT son condiciones muy extremas y ahí el tiempo sí es específico, muy tajante. No hay de que te doy chance de que pues, otros 2 minutos o 3 para que termines nada. ¿Terminaste o no terminaste? ¿Ok, Montserrat? Sí, profesor, gracias. Bueno. ¿Sale? Bueno, para terminar la clase, vamos a ver el ejemplo 10 y finalizamos con la revisión de lo que queda del apunte. El ejemplo 10 dice, si consideramos un conjunto de 6 personas, y estas 6 personas son los mismos personajes del ejemplo de ayer. La pregunta es, ¿cuántos comités de 3 miembros podrían crearse de modo que en cada comité haya exactamente una mujer? Bueno, aquí lo relevante de este ejemplo es que vamos a utilizar 2 herramientas que hemos visto. Una, el primer teorema del conteo. Esa herramienta para contar la revisamos ayer, y la herramienta para contar del día de hoy, combinaciones. Y aquí podría parecerles frustrante encontrarse con este ejemplo en donde de pronto se dan cuenta que se pueden utilizar no solamente en los ejercicios una de las herramientas. No, muchachos, resulta que hay muchos ejercicios y problemas en matemáticas que uno tiene que echar mano no solamente de una, sino de varias herramientas para poder responder el problema. Ahora, yo no les puedo enseñar una fórmula para indicar cuándo utilizar una o más herramientas. Eso simplemente es la práctica. La práctica que uno tiene con esas herramientas y hacer varios ejercicios para que uno se dé cuenta después cuándo utilizar una o cuándo utilizar varias. Entonces, comenzamos. Vamos a resolver el problema y verlo como una actividad. La actividad es, primero, seleccionar a una mujer. Es decir, yo quiero que en los comités que voy a contar de 3 personas, haya nada más una mujer. ¿Ok? Entonces, mi primer objetivo será a elegir a la mujer. Entonces, paso 1, selecciono a la mujer. El siguiente paso, ya cuando yo he elegido a la mujer, y como nada más quiero una mujer en el comité de 3 personas, pues el paso 2 es seleccionar a los 2 hombres restantes que van a estar en el comité. Y con esto ya tendría a los 3 personajes, a las 3 personas que estarían en mi comité. ¿Ok? Entonces eso es importante destacar. Primero elegir a 3 personas, pero donde yo garantizo que una de las personas es mujer. Entonces, ¿cuántos pasos hay para seleccionar a una mujer? Pues 2. ¿Por qué? Porque si observo, de las 6 personas, solo hay 2 mujeres. ¿Qué mujeres son? Pues es Alicia y Clara. Entonces, cuando yo quiero elegir para mi comité 3, una mujer, tengo 2 opciones. El paso 1, entonces, tiene 2 maneras o 2 formas. Elegir a Alicia o elegir a
clara. Después, para el segundo paso hay que elegir 2 hombres. Entonces, ¿cuántas opciones tengo? Seleccionar 2 hombres, pues básicamente es preguntarnos. Yo tengo un conjunto de 4 hombres. ¿Por qué 4 hombres? Porque quiero seleccionar hombres. Por lo tanto, hay 4 hombres en mi conjunto. Está Benjamín, Adolfo, Edgardo y Francisco. Y de esos 4 hombres, quiero seleccionar 2. No me importa el orden. Por lo tanto, pues es un trabajo para una combinación. Me están pidiendo sacar las 2 combinaciones de un conjunto de 4 elementos. Vean aquí como la herramienta combinación fundamental. Ahora, aquí tampoco te dicen que el orden o no el orden es importante o que tienes que usar combinaciones. Ahí es parte de conocer el concepto y entenderlo. Uno debe estar seguro de que debe usar combinaciones porque lo que me están pidiendo son solamente elegir 2 hombres sin importar qué puesto tengan. Por lo tanto, el orden no es fundamental. Y la combinación es ideal para responder a la pregunta. Bueno, pues realizamos ya la operación, 4 factorial entre 4 menos 2 factorial por 2 factorial y el resultado son 6. Entonces, hay 2 combinaciones de 2 hombres. Hay 2 combinaciones. Por lo tanto, por el primer teorema del conteo, dice, si una actividad la realizas en 2 pasos, y si el primer paso lo realizas de 2 formas, el segundo paso lo realizas de 6 formas, entonces el número total de formas que puedes realizar la actividad es la multiplicación, y en este caso da 12. Y este es nuestro resultado. Se pueden obtener 12 comités donde se garantiza, primero 12 comités de 3 personas, donde se garantiza que hay una y solo una mujer en cada uno de ellos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Ok. No, profe. Aquí, más adelante, les doy tips para identificar cuándo utilizar las herramientas como el primer teorema del conteo, como las permutaciones y como las combinaciones. Aquí, por ejemplo, dice, si en el problema los elementos se pueden repetir, hay que utilizar el primer teorema del conteo. Por ejemplo, ¿cuántos números de 4 dígitos existen? Pues 4 dígitos, con esto tengo que contar todos los números de 4 dígitos, pero también tengo que contar los que se repiten los números. Por ejemplo, el 9999, el 9988, el 1566. Aquí vean cómo se repiten los números. Ahora, ¿cuántas opciones tengo? Pues el primer teorema del conteo nos ayuda a responderlo. ¿Cómo? Vamos a considerar la siguiente actividad. Elegir un primer número. Mi paso 1 es elegir el primer dígito. Paso 2, elegir el segundo. Paso 3, elegir el tercero. Paso 4, elegir el cuarto. Ahí está. Primer teorema del conteo, una actividad que se realiza en 4 pasos. Primer paso, ¿cuántas opciones tengo para elegir el primer dígito? Pues me fijo, ¿cuántos símbolos utilizo hoy en día para formar números? 10. 10. ¿Cuáles son? Del 0 al 9. Del 0 al 9. ¿Ok? Ahora,
Como los 4 dígitos usualmente sabemos que si empieza con el 0, en realidad no existe. Es decir, no consideramos el 099 como un número de 4 dígitos. En realidad lo consideramos nada más como el 999. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Y si no, bueno, pues les aviso. Entonces, vamos a descartar el 0 en nuestra primera opción. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para el primer dígito? Pues solo tengo 9. Ahora sí, ¿cuántas opciones tengo para el segundo dígito? ¿Seguiré teniendo las mismas 9? Sí, porque dice No. que se pueden repetir. No, Violeta. Alguien dijo que no. Yo dije que no. Exacto, Jorge. Entonces, ¿por qué no, Jorge? Ay, es que, a ver, ay, espera que se me perdió. ¿Por qué? Ok, Híjoles, porque sí se pueden no sé, no sabré cómo explicarlo, pero a ver. Pues es que si no lo puedes explicar, entonces no tienes la respuesta. Porque es muy sencillo. Pues sí se tiene que incluir el 0 aquí. ¿Por qué? Pues porque el 9099, pues es uno de los números que sí tengo que contar. Yo les dije que en la primera opción no podía utilizar el 0. ¿Por qué? Porque sucedía esto. Pero acá sí. Por lo tanto, el 0 es... Tengo que añadir al 0 como otro de los símbolos que sí puedo incluir. Por lo tanto, tengo 10 opciones. ¿Cuántas opciones tengo para el tercer dígito? Pues igual 10 símbolos del 0 al 9. Y para el cuarto dígito, ¿cuántas opciones de símbolos tengo para utilizar? Igual. Pues 10. Entonces, por el primer teorema del conteo, tengo que multiplicar 9 por 10 por 10, que da 9 por 10 a la 3, que da 9000. Entonces, en conclusión, cuando un problema me permita repetir, la recomendación es que intenten resolverlo con el primer teorema del conteo. Aquí la conclusión de este ejercicio es, hay 9000 números de 4 dígitos. Ajá. Y ya, esa sería la respuesta. Donde el orden no importa. Perdón, donde la repetición no importa. Bueno, ejemplo 2. Si lo que se te pide es una selección en donde no se puede repetir en la selección y el orden es importante, entonces lo que te recomiendo es que utilices permutaciones. ¿Sale? Ejemplo, ¿de cuántas formas se puede en la fila de una taquilla ordenar 3 de 8 personas? Aquí, otra vez, es un error de dedo mío. Lo voy a corregir de una vez. Aquí debería decir de cuántas formas se pueden ordenar en la fila de una taquilla 3 de 8 personas. ¿Sale? Entonces, me están pidiendo las 8 permutaciones. 8 porque son 8 personas y 3 porque solo me interesa ordenar 3 de esas 8. Por lo tanto, la fórmula, por si no la recuerdan, es n factorial sobre n menos, a ver, aquí está arriba, menos r factorial. Y ahí creo que me equivoqué. Ándale. N menos r, aquí está nuestra formulita. Por si la andan buscando, n menos r factorial, ¿ok? Y entonces, pues aquí hay que utilizarla. N menos r factorial. Y con esto, pues ya tenemos
Y vean, qué bueno que lo revisé porque y aquí hay otro error. 8 menos 3 es 5. Entonces, esto quedaría así. 8 factorial sobre 5 factorial. ¿Sale? Y entonces quedaría 8 por 7 por 5 por 6 por 5 factorial entre 5 factorial. ¿Qué cancelo? El 5 factorial y me quedaría nada más 8 por 7 por 6. Ajá. ¿Y cuánto es 8 por 7 por 6? 8 por 7 por 6 es 336. El resultado sí estaba bien. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, la indicación es esa. Cuando me piden orden y no hay repetición, convenientemente debo usar una permutación. Y finalmente, si los elementos seleccionados no pueden repetirse y el orden no es importante, entonces hay que utilizar combinaciones. Ejemplo, ¿de cuántas formas se pueden elegir 3 personas de un grupo de 8 personas? Bueno, pues ya vimos el ejemplo, ya creo que repetirlo, la forma de resolverlo, pues está de más. Nada más me piden elegir 3, ¿de cuántas? De 8, ya. Con eso es suficiente para usar combinaciones. ¿Ok? Bueno, tarea. Para el día de mañana, en equipos, hay que hacer estos 4 ejercicios. Para entregar el día de mañana. ¿Ok? ¿A qué hora? Ya saben, a las 23:59. Si hay dudas o preguntas, mañana en la clase, pues las revisamos. Les puedo ayudar para indicarles cómo se podría resolver o en caso de que tuvieran un resultado, verificar si efectivamente lo que hicieron está correcto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Se entrega junto con el de las permutaciones, profe? Se entregan con el de las permutaciones, así es. Ok. Sí, a estas alturas espero que ya le hayan avanzado al de las permutaciones. No, al del primer teorema del conteo, ¿no? Así es. Sí, porque lo de permutaciones y combinaciones es la de ahorita. ¿Sale? Y esa sería que la tarea 8, ¿no? Ya habilité la tarea 7, sí, sería la tarea 8. Ya está habilitada también para entregar la tarea 7 los que ya la tengan. Y ahorita más adelante, más tarde, habilito el acceso para la tarea número 8. ¿Ok? Obviamente también es en equipo. Y como les menciono, si mañana, si les quedan dudas o preguntas, pues ya mañana les ayudo a... Digo, habíamos tenido, o no habíamos, yo no había tenido problemas de acceso hasta el día de hoy, pero afortunadamente, bueno, las pude resolver, pero ojalá que no suceda. De cualquier forma, lo importante fue que habíamos tenido el Facebook, la página, para que estuviéramos en contacto. Espero que mañana y las sesiones que nos faltan no tengamos dificultad. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa? Van a también a realizar una actividad. Esa mañana les diré sobre todo cómo se va a hacer, pero miren, mañana voy a terminar la semana con lo siguiente. Mañana vamos a ver probabilidad, los conceptos básicos, y vamos a ver ejemplos, ejercicios, sobre todo de data sufficiency, de conteo, lo que hemos visto en estos 2 días, y de probabilidad. ¿Sale? Resolver ejercicios sobre todo eso. Y hasta ahí
va a venir el examen del próximo domingo. ¿Ok? Y el próximo lunes ya comenzaremos con la última parte del, pues obviamente del intersemestre y también de la parte del curso. Voy a subir ya información sobre lo que van a exponer y van a exponerlo el día martes. En equipos, les voy a dar un día para que se preparen. Obviamente, si a alguno le parece de exagerado y demasiado chamba, con la pena. Así son estos intersemestrales. No nos queda de otra. Entonces, pues sí, requiero de su esfuerzo y sacrificio, porque de lo contrario, pues con la pena se van a quedar atrasados. ¿Ok? Entonces, mañana ya les enseño la lista de los temas que van a revisar en cada equipo. También, por si alguno de ustedes no entendió lo que expliqué, por si alguno de ustedes no está teniendo dificultades para entender esta parte de permutaciones, combinaciones y la parte del conteo, pues ya saben, pueden ir a el libro. Les voy a enseñar dónde se encuentra precisamente la información para que la busquen. Voy a compartir pantalla. Entonces van a materiales, entran al libro Matemática, Razonamiento y Aplicaciones. Y ahí van a poder encontrar en el capítulo de... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, me sacó. Bueno, déjenme ingresar. Y ahorita les digo. Y ahí pueden leer, obviamente hay más material, más información. Yo usualmente pues discrimino mucha información. Si alcanzan a ver, si se ve mi pantalla, método, ok, entonces abrimos otra vez en métodos de conteo y entonces se descarga el archivo y otra vez les muestro. Abrimos el de métodos de conteo. Este sí ya no lo va a mostrar, entonces aquí está. Ahora sí. Métodos de conteo y van a encontrarse que aquí mismo va a aparecer la parte de permutaciones que nos tocó el día de hoy. Y de hecho, las indicaciones, los tips, las recomendaciones las saqué de aquí. Hay mucho más ejemplos, por supuesto, entonces pueden ustedes revisarlo. Esta es la parte de ser estudiante de licenciatura. Que uno, más allá de lo que te enseña el profesor, pues también tienes que trabajar y aprender por tu cuenta. Aquí está la parte de factoriales. Aquí hay más ejemplos, más ejercicios, por si no les queda claro. Y luego viene la parte de arreglos de objetos. Ajá, vienen ejemplos. Pero la parte que vimos el día de hoy es precisamente, aparece después. Uso de permutaciones y combinaciones. Y aparecen ejemplos de lo que es una permutación y después la fórmula. Vean qué notación utiliza aquí el libro. El libro utiliza aquí la notación en donde aparece primero la N y después la R. Finalmente solamente es otra etiqueta para el mismo procedimiento. Y aparecen pues, un montón de ejercicios, ejemplos y ejercicios. Entonces, después aparecen las combinaciones y de la misma manera. Aparecen ejemplos. Vean también la notación, que difiere de la que yo les di, pero no importa, solo es la etiqueta, porque al final las operaciones son las mismas y ejemplos. Entonces tienen material adicional. Y por supuesto, muchos de ustedes les gusta más ver videos donde
profesores explican, adelante, también se vale. ¿Ok? Yo usualmente no recomiendo eso porque, bueno, algunos, bueno, finalmente prefiero que revisen la información en el libro y prefiero yo darles la explicación. ¿Ok? Jorge, sí, ajá. Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios? Profe, ¿hasta qué hora tenemos para entregar la tarea mañana? Igual a las 23:59. Ok, gracias. ¿Sale? Sí, cuando ustedes entran a la opción de tarea, aparece ahí una leyenda que dice, tienes 1 hora o tienes 11 horas con 17 minutos. La hora de entrega es 23:59. ¿Sale? Si ustedes lo hacen ya exactamente a las 12 de la noche, ya no se las va a recibir, entonces pues con la pena. Tengan en cuenta eso. Bueno, si no hay dudas, preguntas, comentarios, por favor pongan su asistencia, ya saben. Y con eso nos vemos. El día de mañana a la misma hora. Si hay algún problema tecnológico que tenga, pues ya saben. Ya sé que ustedes me avisen si tienen sus problemas tecnológicos, o yo me comunico con ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Gracias por la Gracias, paciencia. profe, hasta mañana. Hasta Gracias, mañana. profe. Nos vemos. Hasta Nos mañana. vemos. Cuídense mucho. Hagan la tarea. Bye.